De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Y aquí vamos caminando de regreso a mi propio jardín. Queridos y queridas radiovidentes que me escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, que también nos pueden ver en pauta.cl. Ustedes saben que este rito sagrado de regresar a mi propio jardín es un rito que incluye sacarme los zapatos y pisando las hojas en este sendero lateral, en esta calle, fuera de la locura de la megápoli, y empiezo a escuchar ya el sonido de las bandurrias en el contrafuerte cordillerano. Ahí están, que me retrotraen al sur, y me han venido unas ganas tremendas de pegarme una arrancada al sur. ¿Y saben dónde me dan ganas de ir? Muy lejos, en el sur extremo, me dan ganas de ir a Punta Arenas. Y tengo en mis manos uno de los libros que siempre llevo conmigo. Siempre llevo un librito de algún poeta que saco de mi biblioteca. Y justamente ando con un libro de un gran poeta, poco conocido, poco leído, compañero, coetáneo del gran Jorge Telier, el poeta lautarino, un poeta puntarenense, Rolando Cárdenas, El viajero de las lluvias. Y venía caminando, cada vez que hago la caminata me acuerdo de él cuando ya empieza a atardecer, se encienden las luces en los edificios y uno comienza a mirar cada habitación, cada historia que está contenida en cada edificio, y me acordé de un poema que se llama ¿Qué tras esos muros? Desde afuera, ¿qué intriga? ¿Quiénes habitan esa débil luz? Indeterminada lámpara. ¿Quiénes son los comensales? ¿Quién el que no está? ¿Quiénes los moradores? Allá de sus visillos, prolongando sueños con silencio de abeja, escanciando en un gran rito rojo. ¿Qué, tras esos muros que detienen nuestros pasos? Cualquiera habitación es extraña, nos fecunda con su misterio y debe transcurrir algo más que la simple complicidad de la noche. Así parte este extraordinario poema Cárdenas. Qué fantástico estos versos. Cualquiera habitación es extraña, nos fecunda con su misterio. Y de verdad que si pusiéramos atención cuando vamos caminando por la ciudad y mirásemos un poco como el observador de la película de Hitchcock, ese fijón, y nos ponemos a mirar y a observar como voyeristas cada departamento, cada lugar, descubrimos que hay ahí un misterio. Y ese misterio es el misterio que penetra el poeta con su capacidad de asombro infinita tan necesaria cuando estamos metidos en el vértigo de la megápolis. Voy regresando a mi jardín, lentamente, y me sale a recibir mi fiel amigo el zorzal. Ahí está. Querido hermano, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Parece que hay alguien. Sí, está abierta la verja. Bueno, ustedes saben que aquí no hay alarmas, que no hay alambres de púas, que no hay cercos, que no hay perros, que no hay drones, que no hay cámara. Es un jardín completamente abierto. O sea, al que se le ocurra pueda entrar aquí. Y efectivamente hay alguien. Y su cara me es muy, muy conocida. Chuta, estoy tan volado. Es que entro en un trance aquí en el jardín. Y voy a darle inmediatamente la bienvenida, desde luego, porque las leyes de hospitalidad sagrada del jardín así lo disponen. Voy a saludarlo inmediato. Está sentado cerca de este gran cactus que tengo acá. Y como ustedes saben, dada la desertificación en curso, han ido emergiendo cada vez más cactus en mi jardín, que yo creo que debe ser la tarea de todos los que tienen un jardín en esta ciudad. Ir cambiando, porque ya no podemos seguir regando infinitamente los jardines con agua que no hay. Así que nuestros grandes sobrevivientes, resilientes, los cactus, debieran ocupar un lugar central en nuestros jardines. Vamos a saludar. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, un gusto. Qué gusto de tenerte acá en el jardín, bienvenido. He estado buscando el jardín hace mucho tiempo, me ha costado llegar. ¿Te costó llegar? Pero habías escuchado de él, ¿o no? Había escuchado hablar del jardín, Ya. pero a veces se esconde en la ciudad a los ojos de los que no quieren ver.
Sí, desde luego, desde luego. No, sí, pero es fácil llegar, pero la gente se enreda más de lo necesario, ¿ah? Así me pasó. ¿Y llegaste caminando así? Llegué caminando y también me saqué los zapatos y logré sentir un poquito ese retorno a la infancia cuando entré a tu jardín. Así que te agradezco por esta invitación de Bueno, estar acá. esa es una de las cosas que los jardines a mí también me recuerdan profundamente a la infancia, cuando uno jugaba y era el mundo entero estaba acá. El mundo entero siempre está en la infancia. Sí, po. El mundo entero siempre está en la infancia, contenido de alguna manera. ¿Y tenías, te acuerdas de algún jardín especial en tu infancia? Magallanes es un jardín entero. Tú eres magallánico. Yo soy magallánico. Ah, Y qué buena. tenemos la suerte los magallánicos de habitar un jardín que es insondable todavía y que todavía tiene mucho territorio inexplorado. Y con diferentes climas, con 4 estaciones en un mismo día, con pampas desérticas, pero a la vez en ríos tumultuosos. Es un jardín hermoso, en mi región. ¿Y el viento? El viento es de los primeros recuerdos que tengo de mi infancia, de mi abuelita agarrándome los brazos y dándome vueltas en círculos como jugando a la ronda y el viento pegándome en la cara. ¡Qué maravilla! Y el viento en mi ciudad, en Punta Arenas, es lo primero que te da la bienvenida cuando te bajas del avión. Porque antes no estaban estas cuestiones que te transportan directo al aeropuerto, Sí. sino que bajabas a la losa del avión. Y te pegaba ahí. Y el te pegaba viento. inmediatamente el Ah. viento y te dice, acá he entrado a un jardín más grande, diferente a la megápolis, como le dices tú. ¡Qué maravilla! Oye, hay un cuento antiguo de un escritor chileno, Hernández Solar, cuando el viento desapareció. Eso no podría ocurrir en Punta Arenas de ninguna manera. Jamás. El viento es consustancial a Magallanes, es parte de su esencia. Y además de refrescarte, hay un ilustrador argentino muy conocido que se llama Ricardo Liniers, Sí, sí, lo conozco, que sí. tiene como personaje a un pingüino. Sí. Y el pingüino vive en la Antártica, que también es parte de la región de Magallanes, y en un momento se pone de cara al viento el pingüino y dice, a veces una bocanada de viento es mejor que una aspirina. ¡Qué buena! y- O sea, el viento es sanador. El viento es totalmente sanador. Es como el mar, el océano Pacífico frío para algunos es el bálsamo, el remedio de todo. O sea, el viento también es sanador. Totalmente. Ser magallánico da una impronta, da una... Hay alguna fuerza, hay algún temple, hay algo en el hecho de ser magallánico que yo lo he visto en amigos magallánicos, en gente. ¿Cuál es esa impronta? Yo diría que una conciencia de una suerte de particularidad, de sentirse aislado, y a la vez hijo de un hijo de una soledad, de algún tipo de soledad que creo nos ayuda de alguna manera a ser más resilientes y más solidarios, caminar un poquito más lento. Caminar un poquito más lento. Yo creo que ser Más solidario, o sea, hay más todavía un sentido de la comunidad que permanece en esa región. en todos los lugares más chicos y más aislados, yo siempre he sentido por lo menos un mayor nivel de comunidad, porque está todavía... Que no es solamente la idea bucólica del pasado, no es solamente Rolando Cárdenas o Telier de volver a un pasado que ya no es, sino que todavía se mantiene Lo lárico. el viejo almacén, lo lárico, pero sigue siendo presente. Sigue siendo presente. interesante. Entonces, eso a mí me gusta mucho de Magallanes y sus diferentes pueblos, porque Magallanes no es solo Punta Arenas, también Villa Punta Delgada, Villa Tehuelche, lugares más desconocidos que son tremendamente hermosos, Timauquel. Justamente estaba, qué coincidencia, venía leyendo unos versos de Rolando Cárdenas, extraordinario poeta, El viajero de las lluvias. Debes conocerlo muy bien. O sea, no tuve la oportunidad de conocerlo, él murió a principios de los 90. Un poco olvidado, tengo la impresión, Sí, como olvidado, sí. como otros poetas magallánicos, como el Tote España, Aristóteles España. Aristóteles de España, sí. que- Lo conocí, que- Aristóteles de España, sí. que- Gran valor, Aristóteles de España. Que termina, no sé, como en una suerte de tristeza. Y tuve la oportunidad de ser invitado a una presentación de la antología de Rolando Cárdenas. Y me invitaron y ahí lo volví a leer porque yo vine a vivir a Santiago para estudiar en la universidad.
Y había, ¿Qué estudiaste, literatura? yo estudié Derecho. Derecho. Yo estudié Derecho en la Universidad de Chile. Eres el típico estudiante de Derecho que tiene su segunda pasión en la literatura. Así es, y que no somos pocos. No, son muchos. No somos pocos, sí. Entre ellos el gran Armando Uribe, que acaba de irse. Así es. Ahí tienes doble militancia. Poesía, gran derecho. profesor de Derecho minero, según contaban las generaciones. Y bueno, a Rolando Cárdenas uno lo descubre como magallánico, pero después también lo descubre como exiliado en el fondo. Y ahí tiene eso de volver al hogar, tiene esta cuestión nostálgica que es tan propia de la poesía lárica, que emociona, remece. ¿Y te dedicaste al derecho? ¿Eres abogado, profesor de derecho? ¿A qué te dedicaste? Me dediqué a preguntarme por la justicia, que yo me imagino que es parte que debiera ser la gran pregunta debiera ser la gran pregunta de los abogados, pero dicen que la justicia no está en los tribunales. Parece que no. El otro día leí una frase muy, muy bonita de Henri De Luca, un escritor italiano, que decía todo, que parece muy simple, pero le encontré una profundidad tremenda. Todo deseo de justicia tiene que estar movido necesariamente por un sentimiento de amor. ¿Qué es lo y cuál es la interpretación que le di? Pensando en como yo entré a Derecho pensando en la pregunta por la justicia, y no la encontré en el Código Procesal Penal, no la encontré en el Código Orgánico de Tribunales, como me costaba pillarla. Y finalmente la respuesta está ahí donde dice Rey de Luca. La pregunta por la justicia está movida en el sentimiento de amor, no solamente en la razón, no solamente en la racionalidad que te enseñan en las universidades tan cerradas. O sea, en el origen de la justicia está el amor. Así debiera ser. Y no podemos olvidarlo. Espérate, ¿y dónde encontraste tú la justicia? Si no la encontraste en el derecho, tienes que tener otra militancia. Porque si no te dedicaste a la literatura, ¿dónde está la búsqueda de la justicia? No me dediqué al derecho, terminé la carrera y pensé que en los procesos colectivos podíamos encontrarla, o quizá más que encontrarla, construirla. Construirla no de la nada, sino en base a lo que tenemos hoy día, en donde vivimos. Y eso es a lo que llamamos política. ¿Te dedicaste a la política? Pero tu cara es muy conocida. A ver, espérate, magallánico, estudió Derecho, Gabriel Boric. No puedo creerlo, Gabriel. Un gustazo. Oye, pero pucha, que te esperé en el jardín. Fueron años. Estuve harto tiempo tratando de llegar. Te mandé distintos mensajes con distintos mensajeros. Pero qué bueno, por algo llegaste ahora. Muy bienvenido al jardín, Gabriel. Muchas gracias por dejar la puerta abierta. Gabriel, tú dices acá que la justicia tiene que nacer de un sentimiento de amor. Pero a veces hemos visto en la historia que hay movimientos que van por la justicia, pero que parecen nacer más del resentimiento que el amor. ¿Cómo? Y que parece ser fuerte. Por ejemplo, hay un filósofo, Peter Sloterdijk, que estuvo acá en Chile, y que tiene un libro bien interesante que se llama La ira y el tiempo. Y dice que de alguna manera se van formando en la historia bancos de resentimiento que son administrados después. Habla de los movimientos anarquistas, de una cierta izquierda. ¿Cómo se hace? ¿Dónde está ese límite? Es difícil de encontrar, porque yo no lo digo cuando digo que la justicia tiene que estar movido por un sentimiento de amor, no lo digo desde un punto de vista solamente. Yo no soy religioso, pero... ¿Tienes alguna impronta religiosa en tu formación? Tengo una formación católica tradicional y reflexiva, más bien. Y que después la fui redescubriendo. Hoy día no soy religioso, pero sí me gusta adentrarme en esos caminos, y me ayudó mucho Manuel Carrer con El Reino, de volver la novela. Al origen. Bueno, tú estuviste con él, estuvimos juntos, ¿te acuerdas? Sí, con Manuel Carrer. Ese día. El Reino. La historia de San Pablo. Sí. Pero bueno, volviendo a la idea de justicia, y que no hay justicia posible si no nace de un sentimiento de amor. Hay muchos otros sentimientos que inspiran la búsqueda de justicia. La rabia es muy movilizadora. Silvio habla de la rabia simple del hombre silvestre en esta tremenda canción que es Días y Flores. Y la rabia muchas veces nos lleva a emprender acciones que son transformadoras, pero no puede ser solo rabia. La rabia a veces puede movilizar, pero si no tiene si no hay un sentimiento de amor detrás, de un amor por el prójimo, por el colectivo, al final esa rabia termina volcándose contra ti mismo. Entonces yo tengo una formación política de izquierda, que ha ido variando y la he ido tratando de abrir cada vez más.
pero cuando Marx dice de que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, yo creo que es cierto. Yo creo que la lucha de clases no es una como opinión de Marx, sino más bien es una constatación de la realidad de la historia. Pero espérate un poco, hay una pregunta importante ahí. Que bueno, Marx es evidentemente que es un genio, un maestro de la sospecha, ¿no es cierto? Uno de los maestros de la sospecha del siglo XIX. Por cierto. Junto con Nietzsche, junto con Freud, etcétera. Pero el que se constituya ese factor en el único, ¿no hay ahí una suerte de reduccionismo? Es decir, que toda la historia es la historia, la lucha de clase, por supuesto que está, pero hay tantos otros factores. Entonces, al reducirlo a uno, ¿no hay el riesgo en la teorización de la realidad de simplificar la realidad? Es que mi impresión, o por lo menos mi lectura de la teoría marxista, es que la teoría marxista tiene una interpretación en su versión, particularmente la versión leninista de la historia, que es como de un materialismo y organicismo demasiado que pierde de vista estos otros factores. Pero yo creo que Marx, por lo menos en mi lectura, por ejemplo, en, no sé, la crítica al programa de Gotha o en las tesis de Feuerbach, tiene... es mucho más multifacético. Marx era un gran lector, no es, Sí, no, de todas maneras. no es un tipo No cabe que, duda, no cabe duda. no es solo un economista, digamos. Sí. Entonces, muchas veces se toman ciertas frases de Marx y a partir de eso se hacen caricaturas. Yo creo que Marx hay que releerlo también, bueno, en la época que vivió. Y cuando dice la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases también está inspirada por muchas más cosas que solo lo material. No es una pugna solamente por el equivalente al dinero o a lo que sea, sino también la lucha de clases creo que tiene que ver con, en su momento, defensa de la justicia, del amor, de diferentes circunstancias. ¿Y qué pasa que después en las revoluciones esa visión, porque finalmente las grandes víctimas, que debería ser al revés, las primeras víctimas, incluso de Lenin, son poetas, escritores que son enviados a campos de concentración, a Gulag, Ana Akhmatova? O sea, hay una lista infinita. Si y hay muchos que terminan... ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué pasa ahí? Hay muchos que terminan muriendo ante la propia decepción, ¿no? O sea, el caso Mayakovsky, digamos... bueno, el suicidio de Esenin. El suicidio bueno, de el caso Senin. dramático, Ana Akhmatova, dramática, Asvetaya también, suicidios, muertes. ¿Por qué ese balance tan nefasto? Yo digo, simplemente mirándolo desde el punto de vista de poetas y escritores, de una causa que debiera haber traído al contrario. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que hay una obsesión por el control. Hay una obsesión por el control en donde al comienzo, cuando se tratan de imponer transformaciones, que Trotsky decía, venimos a dar... a poner el mundo patas para arriba, de alguna manera. Que queremos darlo vuelta a todo. Y al darlo vuelta a todo, para poder dar vuelta a todo de un momento a otro, tienes que tener demasiado control sobre las cosas. Y por lo tanto, el pensamiento libre es enemigo de los controladores. De los controladores de cualquier signo. De los comisarios. De los comisarios. De los comisarios de cualquier signo. Sean rojos, azules o negros, digamos. Y yo creo que si hay algo que tenemos que defender siempre, y yo creo que esa es parte de los grandes mensajes del siglo XX, es la libertad de pensamiento por sobre las promesas de mundos mejores que vendrán, de promesas de ese tipo. Gabriel Boric está en el jardín, en esta hora de la tarde. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué tengo la sensación, tú me puedes corregir, de que ha empezado a abundar una cierta mentalidad más policial o comisarial en una parte de la izquierda muy fuerte en los últimos meses desde el estallido social? Es decir, bueno, tú también fuiste víctima de algo más espontáneo, a lo mejor de una funa, pero han habido funas más organizadas en las redes sociales. Cualquiera que presente una disidencia es acusado de facho, de amarillo. O sea, la sensación que hay en las universidades estatales, de mucha gente, yo trabajo en una de ellas, es, te dicen una cosa en privado, pero no se atreven a decirla en público para no ser funado. O sea, se empieza a propagar como una tentación de control, o sea, que tú decías, una pulsión de control que parece que está metida en una parte de los genes de nuestra izquierda. Yo creo que se desata en esta crisis. ¿Estás de acuerdo en ese diagnóstico? Estoy de acuerdo y creo que es un tremendo riesgo. Hay un autoritarismo en o sea, que nosotros siempre lo teníamos presente y a la vista en la derecha chilena.
Sí, claro. Siempre... Evidente, uno tenía la idea del control y del autoritarismo, para mí era la derecha. Y de hecho cuando al principio leímos a Orwell, digamos, sin entender ¿La bien granja de los animales? No, ¿O no, 1984? 1984 en particular, porque la granja de los animales es muy clara la referencia Sí. a lo soviético, digamos, pero Al en colectivismo. 1984 yo lo leí cuando iba en el colegio, pero lo primero que pensaba, ya identificándome como una persona de izquierda, y lo primero que pensaba eran en dictaduras fascistas de derecha. Y uno se da cuenta, porque teníamos muy presente lo que había pasado en Chile, pero uno se da cuenta de que eso también puede ocurrir en la izquierda, ese germen también está. Y yo creo que nosotros, tal como acá la imagen de dos grandes del siglo XX de diferentes dimensiones, digamos, pero Salvador Allende y Albert Camus, que son ambos dos personas que se resisten justamente al totalitarismo de izquierda y al ánimo de control. ¿Sabes qué? A propósito... Bueno, Albert Camus es emblemático porque él fue víctima de esa... Él fue funado también. Fue funado incluso cuando recibió el premio Nobel. O sea, hubo alguien que en un discurso, sí, el premio Nobel, alguien le empieza a gritar, a insultar, no sé si amarillo, fascista, por el tema de la guerra de Argelia. Y es famosa su frase, dice, bueno, están colocando bombas en Argelia para la libertad del pueblo al que él pertenece, pero una de las personas que va caminando en la calle es mi madre, y entre la abstracción de la justicia que se promete, prefiero a mi madre que esa abstracción. En el fondo ese es el mensaje de cambio. Es un tremendo mensaje y además, o sea, ese es el caso de la guerra de Argelia, que es muy dura para él, porque él nace él nace en Argelia, está a favor de la causa de la liberación, pero no de los medios. Bueno, hay una discusión muy grande, pero su enfrentamiento su enfrentamiento con los comunistas es muy interesante. En particular, él defiende o se enfrenta muy duramente cuando se produce la primera huelga de trabajadores en Berlín Oriental, en el Berlín soviético, digamos. Hay una huelga de trabajadores que es aplastada en 1953, si no me equivoco, que es aplastada por el régimen. Y él dice, ¿cómo es posible que hoy día los comunistas que se supone que defienden a los trabajadores estén dispuestos a aplastarlos por el ánimo de control? Esa es una cuestión que nosotros no podemos tolerar y por lo tanto yo siempre voy a ser un defensor de la libertad, dice Camus. Y hay otra cosa que dice Camus que es importante, el tema que el fin no justifica los medios. Ese es un tema bien fuerte en él, o sea, no se pueden separar el fin y los medios. Y ese otro tema que empieza a aparecer hoy día, de que en una parte, no es el movimiento social, distingámoslo, pero en sectores más radicalizados, pareciera que el fin estuviera justificando los medios. O sea, y se empieza a instalar esa idea y empieza como a ser... Yo siento a veces O sea, Camus yo creo que sería víctima de una funa hoy día, en algunas sectores. Sin lugar a dudas. O sea, yo creo y recomiendo mucho a... El hombre revelado, el hombre que se revela. El hombre rebelde. El hombre revolté, claro. El hombre rebelde. El hombre sí. rebelde es bueno, es que es difícil traducirlo porque revolté significa revelado, que se reveló. Sí. Claro. Pero la traducción oficial es el hombre rebelde, pero tienes razón. Sí. Pero Camus tiene un permanente enfrentamiento con cualquier tipo de autoritarismo. Y primero son los nazis. O sea, recordemos eso, porque a veces cuando nos centramos en la disputa que después tiene con Sartre y todo esto, tiene la idea de como que... ese es el problema de cualquier tipo de totalitarismo, que no te deja, y Camus lo dice muy claro, yo siempre repito esta frase, pero no te deja dudar. Y Camus en su introducción a sus crónicas, que son las editoriales del diario Combat, dice la convicción, o sea, la duda debe perseguir a la convicción como una sombra. Es preciosa esa frase. Y esa frase a mí la tengo, es mi frase de cabecera, digamos. A ver, ¿de qué dudas tú ahora? Sería interesante pensar de qué dudas. Yo trato de dudar de todo, lo que no significa ser un relativista. Yo creo que hay ideas que defender con mucha convicción, pero uno tiene que estar dispuesto a estas ideas que defiende, tiene que estar dispuesto también a dudar de ellas. Y, por lo tanto, en el interlocutor o con quien habla, poder buscar no solamente imponerle tu visión, sino también escuchar sus argumentos. ¿Hay que ser fiel a las ideas o fiel a los valores? Porque el siglo XX ha demostrado que excesiva lealtad a las ideas produce fanatismo y son las ideologías. Mira, cualquier persona que no dude se transforma en fanática de sus propias ideas y lo único y de ahí en adelante lo único que hace es confirmar sus prejuicios. Entonces deja de pensar. Y yo desconfío profundamente de la gente que está demasiado segura de sí misma, porque es gente que deja de pensar y esa gente con poder se vuelve muy peligrosa.
Entonces, a mí me parece que algo esencial a defender en el proceso político y en particular en el que estamos viviendo hoy día en Chile, en donde para mí defender es cambiar. Para poder defender la idea de sociedad, la sociedad requiere cambiar, pero a la vez tenemos que ser capaces de preguntarnos qué tipo de cambio, cómo, con quién. Y ese cambio no pasa también por lenguajes, por formas, de la misma rebeldía, porque de repente uno tiende a ver ciertas consignas bien trasnochadas, o sea, consignas anárquicas, por ejemplo. O sea, como que hay una irrupción bien fuerte, un componente bien anarquista en una parte del movimiento más callejero. Frases que son casi literales de Bakunin, manifiestos de Bakunin que aparecen en todas partes. Eso va como... ¿Cuál es Mira, ojalá fuera así. Yo no creo que grupos anarquistas propiamente tal que hayan estudiado a Dios y el Estado, digamos, el libro, digo, de Bakunin, sí. Dios y el Estado, son más bien pocos. Yo diría que hay a veces se instala un individualismo más que anarquismo. ¿En qué sentido? En el sentido de desconfiar de cualquier tipo de organización. Desconfiar de cualquier tipo de organización colectiva para la transformación de las cosas, y por lo tanto cualquiera que se organiza colectivamente y que por lo tanto cuando te organizas colectivamente te sientas a conversar con el que no piensa como tú, se transforma en tu adversario. Y al final todos terminan siendo tu adversario en esa lógica. Y ahí no es que el fin justifique los medios, sino que el medio se transforma en un fin. Y por lo tanto termina disociando totalmente, o sea, se termina olvidando de por qué peleabas. Y ahí hay una cosa interesante porque en Bakunin parece que el tiempo de la destrucción casi que el que produce más alegría que luego lo que viene después, ¿no? Y está fuerte la mayoría de los textos de Bakunin. Dice, te voy a citar una frase de Bakunin: aquellas personas que no pueden reprimir en sí mismas la rabia destructora y que antes de comenzar la lucha destruyen al enemigo sin tardanza y sin pensar, no lo aniquilan, una cosa así. Bueno, Marx se enfrenta muy fuerte a Bakunin. Sí, desde luego. Marx se enfrenta muy fuerte a Bakunin justamente por eso, por la negación de la acción colectiva como posibilidad de cambio. Porque al final esta rabia termina controlando todo. Y la destrucción, la idea de la destrucción, sin mirar qué es lo que tenemos. La destrucción nihilista. Claro, es una destrucción un poco nihilista. Y no hay un poco signos de eso no el movimiento social, sino en el decurso del movimiento social, en lo que ha derivado hoy. Los tipos que queman ayer a unos carabineros en Antofagasta, esta apología del encapuchado dentro del Congreso, empieza a generar en la sensación una parte de la población de un lenguaje que se acerca a lo que estamos hablando. Hay como un impulso tanático junto con un impulso erótico dentro del movimiento, como que están ahí. Hay dos fuerzas. El problema es que, como lo veo yo por lo menos, es que el movimiento social, la lucha callejera, ha ido generando en estos 4 meses una cultura sobre sí misma muy rápida y como identificación cultural de encuentro que en esta sociedad tan segregada que teníamos no tenían antes. Entonces, gente que durante mucho tiempo, porque a quienes están en la lucha callejera se les caricaturiza muchas veces como lumpen. No son lumpen. Es gente que yo diría más bien no era parte de ninguna identidad colectiva y que la encontró en la lucha callejera. Entonces, el caricaturizarlo sencillamente como delincuentes es no entender tampoco las causas profundas de la violencia, lo que no significa justificar cualquier tipo de violencia. Y creo que el gobierno en particular ha tenido una derivada de discurso público, bueno, desde el comienzo, pero lo ha ido acentuando en el último tiempo, de ver esto como un problema de amenaza de seguridad y por lo tanto preocuparse más de las consecuencias de la movilización que de sus causas. Sí, eso lo entiendo. Ya, pero vamos al ejemplo concreto, lo que está pasando en la Plaza Baquedano, o en la Plaza Dignidad, o en ese barrio, en el centro. Porque ahí se enfrentan dos derechos, el derecho del manifestante, pero también el derecho del que vive, el derecho que tiene un negocio. ¿Cómo compatibilizas tú y qué hace el Estado ahí ante eso? Que es un poco la columna de Peña del domingo. El Estado, por esencia, es fuerza bien usada, evidentemente, fuerza represiva, pero con controles. Pero ¿qué hace el Estado? ¿Qué haría cualquier Estado si finalmente el derecho de uno es más importante que el derecho? ¿Cómo se equilibra eso? Porque la lucha es por los derechos de todos, ¿no es cierto? La lucha es por los derechos de todos y lo que nosotros debiéramos preocuparnos, y desde la política, es en más que desarmar, en solucionar o buscar soluciones a las causas de la protesta. Y
las causas de la protesta y por qué es tan simbólico el nombre que se le ha dado a la plaza de la dignidad, como de un lugar a alcanzar. Porque hoy día para la mayoría del pueblo chileno no hay dignidad. Y el sociólogo Juan Pablo Luna decía, hoy día las élites, de las cuales somos parte, están viviendo la incertidumbre respecto del futuro que viven todos los días la mayoría de los chilenos y chilenas respecto a cuestiones tan básicas como la salud, el trabajo, la educación, etcétera, etcétera. Entonces, nos centramos mucho, creo yo, en esta violencia del enfrentamiento que se da en Plaza Italia, Dignidad o Baquedano, como se le quiera llamar. Pero no solo ahí, Gabriel. No solo ahí, pero en Valparaíso, yo he estado ahí. En Valparaíso y en Antofagasta, en Punta Arenas. En Punta Arenas también ha sucedido quiebre de locales. El otro día atacaron un colegio. Son cuestiones que son inaceptables. Son cuestiones que desde mi punto de vista además no contribuyen a la causa que dicen defender. Son contradictorias en sí mismas. Claro, porque van produciendo, yo creo, pueden producir un efecto a la larga inversa. Sabemos bien que cuando se produce el desorden, el caos, la anarquía, ellos lo vivimos en la década del 70, lo vivimos. ¿Quién gana ahí? ¿Quién gana? Es la derecha. La izquierda gana en el carnaval, gana en la fiesta, que así fue el comienzo de la movilización social, ¿no es cierto? Ahí es donde la izquierda esplende, pero la derecha cuando aparece es cuando justamente empieza a reinar ya no solo la incertidumbre de la élite, sino que la incertidumbre del pueblo, que también es un dato a considerar. Yo creo que en un comienzo esto parte generando una incertidumbre en la élite que me parece que es positiva para hacer a la élite pensar ya no solo sobre sí misma, sino sobre todo el pueblo. La élite en Chile está muy ensimismada. Yo creo que voy a entrar al tema de fondo que me estás planteando, pero yo creo que la élite en Chile, en particular la élite económica que ha gobernado el país por diferentes medios, tiene un daño cognitivo muy grande. Es tan endogámica que es incapaz de ver, siquiera imaginar, lo que vive cotidianamente la mayoría del pueblo. Y lo que se ha generado en el último tiempo es decir, chuta, como se rompió la burbuja, digamos, como el audio de Cecilia Morel diciendo esto parece una invasión alienígena, como es otra gente, es otro lugar. Yo no pensé que habitábamos Chile, en el fondo es lo que está diciendo. Y el punto es cómo conciliamos ahora esas dos cosas. Cómo conciliamos esos mundos y logramos avanzar en que la dignidad no sea un privilegio, sino que sea algo para todos. Y eso no se va a lograr enajenando a quienes tienen posiciones más moderadas. Porque hoy día... Porque los que tienen posiciones moderadas empiezan casi a desaparecer hoy día. O sea, porque se produce una polarización. Se va produciendo una polarización. Y es malo porque... y de cara al plebiscito de abril los vas empujando hacia el rechazo. O sea, cuando tú ves lo que pasó en Antofagasta el otro día, que Hugo Gutiérrez malamente celebraba. Tristemente, triste y patéticamente celebraba. Bueno, se refleja en la encuesta CADEM de ayer. Bueno, exactamente. Sube 8% el rechazo. Eso no es menor, son pequeños signos, pero... Son signos de que el apruebo tuvo un techo y que va a empezar a bajar en la medida en que no seamos capaces de, entre todos, no estoy diciendo una élite política, una cúpula, entre todos, darle una conducción propositiva. Una conducción propositiva con ideas y contenido. Y ahí quiero polemizar también o discutir con esta frase que planteaba hace poco, que también ha sido objeto de debate, que me parece interesante el debate, Luis Mesina. Cuando Luis Mesina dice la Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente, una vez constituida, tiene que cerrar el Congreso y se acabó, y asumir como plenas potestades. Hay un momento, si no me equivoco, el 29 de junio de 1973, cuando se da el tanquetazo, en donde... el 29 de junio. 29 de junio de 1973, sí. En donde hay una gran concentración en La Moneda del pueblo que va a apoyar a Salvador Allende. Y la masa se pone a gritar a cerrar el Congreso Nacional, llamando a Allende, y Allende, frente a la masa, dice... por ningún motivo voy a cerrar el Congreso Nacional, yo defiendo la democracia hasta las últimas consecuencias. Y a mí me parece que eso es tremendamente simbólico para los tiempos que vivimos. Nosotros tenemos que defender la democracia hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que muchos ven en peligro, Gabriel, y fíjate que Allende sufrió él también varias acusaciones constitucionales una detrás de otra. Tuvo que hacer enroques de ministros, de intendentes, sufrió algo parecido a lo que está sufriendo este gobierno. Algunos dicen que esto se está convirtiendo en un deporte, el acusar constitucionalmente, sobre todo en un contexto donde
hay desbordes porque tú ves un gobierno anómico, no es un gobierno empoderado, no es una dictadura, esto es un gobierno completamente anómico, es un gobierno desplomado, diría yo. Así es. ¿No? Políticamente. Políticamente desplomado. Ya. Y sin capacidad y tú lo vas, sin le vas colocando constituciones institucionales, vas minando no solamente el gobierno, sino que vas minando la institucionalidad, que ya es frágil y que hay que cambiarla, por supuesto, y mejorarla. ¿No hay un peligro ahí? Yo en esto discrepo contigo, Cristian, porque creo que en este tipo de comparaciones hay que ser rigurosos. Y las acusaciones constitucionales que se hicieron en 1970, desde fines del 72 hasta el 73. La primera a el ministro del Interior, a Toá. Jaime Toá. A Jaime Toá. Y que después van haciéndole permanentemente a diferentes ministros sin causa alguna. Porque las hacían porque sabían que tenían la mayoría para aprobarlas y por lo tanto iban votando ministerios permanentemente. Hoy día las acusaciones que se han hecho, las acusaciones constitucionales que se han hecho, yo por lo menos fui parte de la acusación constitucional al exministro del Interior Andrés Chadwick, y tenemos una preocupación de que las acusaciones constitucionales tú podrás debatir respecto de si te parece o no, pero tienen un fundamento. Tienen un fundamento que... Chadwick yo creo que la tiene. La que empieza a tener un poquito más de duda uno es la última, de Guevara, que ha cometido errores, evidentemente, pero que no sé si mucha gente piensa, daba para una acusación constitucional, porque la pregunta es... Bueno, es discutible. Sí, es lo que plantea Peña en la columna. No sé si la leíste ayer sobre el tema del Estado. No leí la columna de Peña ayer, pero es discutible y el Congreso está para ejercer un rol fiscalizador también sobre esto, para muchas otras cosas también que también se están haciendo, porque también se caricaturiza como que el Congreso no estuviera haciendo nada más que acusaciones constitucionales. Pero estamos discutiendo el tema de la paridad, estamos discutiendo la reforma de pensiones, hoy día se discute en el Senado la rebaja de sueldo de los parlamentarios. Entonces, no es que se esté solo dedicado a acusaciones constitucionales. Eso es una caricatura. Pero toma harta energía. Y bueno, atención mediática. Toma atención mediática, pero desde mi punto de vista, las acusaciones constitucionales que se han presentado en el marco de la crisis, que no son tantas tampoco, las acusaciones que se han presentado son 3, desde el 18 de octubre, a Andrés Chadwick, a el mismo Sebastián Piñera y al intendente Guevara. Entonces, decirte que nos hemos llenado de acusaciones constitucionales es también una exageración. Pero se amenazan con otras. He escuchado voces que plantean que hay que acusar a otros intendentes en otras regiones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo por lo menos no he sido parte de ninguna conversación en donde se haya hablado de acusar constitucionalmente a otro intendente en particular. No conozco las causas, por lo menos en Magallanes eso no se ha planteado. Y respecto al intendente Guevara, yo creo que en un momento en donde se había recién aprobado en la Cámara de Diputados el itinerario constituyente. Y después de eso hay una movilización en Plaza Italia en donde utiliza esta estrategia del copamiento, que termina derivando cuando había habido un descenso en la violencia. Y se genera nuevamente un enfrentamiento que contribuye a atizarla, que contribuye a generar más. Y después, 2 fines de semana seguidos lo mismo, con consecuencias graves. O sea, tenemos 2 pérdidas, dos pérdidas oculares totales, además de todos los daños, de todos los daños oculares. Un chico que con fractura de coxis, el incendio del Cine Arte Alameda, la muerte de Mauricio Fredes. Las investigaciones policiales y judiciales dirán cuáles son las causas exactas, pero el hecho es que a partir de la estrategia del intendente Guevara se produjo un incremento de la violencia. Y si hay algo en lo que tenemos que ser irreductibles, es que la mantención del orden público no puede ser a costa de la violación de derechos humanos. Y yo creo que el intendente Guevara falló en eso. Y que por lo tanto, en su perspectiva de limitación del derecho a reunión, vulneró la Constitución de manera activa. Entonces, yo por lo menos defiendo esa acusación constitucional, creo que es una acusación constitucional correctamente presentada, pero entiendo también que es debatible y no hago gárgaras ni condeno moralmente a quien no crea en ella. Gabriel Boric está aquí conmigo en el jardín. Y bueno, ya cae la tarde, cae la noche. Decir que el programa Con Salud Camina Contigo es una iniciativa que acompaña de cerca el proceso de 6.000 pacientes que están viviendo dificultades oncológicas o cardíacas. El concurso de creación artística Con Salud Camina Contigo, donde el arte es un canal de expresión para transmutar esas experiencias en creación. También contarles que para estudiar una disciplina conectada con los libros, la música y el cine, si te interesa dedicarte al arte, la fotografía y la filosofía, el único lugar en Chile donde ese sueño es posible se llama Instituto de Estética de la Universidad Católica. Más información en www.estetica.uc.cl. Gabriel, hablábamos recién de poesía. Yo sé que tú
Me imagino que la labor política debe ser una labor intensa que da poco espacio para lecturas que no sean lecturas de profundización de temas, estudios, me imagino, para tomar decisiones en temas como política pública, etc. ¿Cómo haces tú para mantener ese espacio, para no ser devorado por la vorágine tanto de las redes sociales como de el estudio propio de las materias legislativas? ¿Dónde queda espacio para la poesía, para el arte, que yo sé que es importante para ti, son importantes para ti? Yo creo que ojalá el arte, la poesía, el teatro, es algo que tiene que estar a disposición de todo el pueblo. Y es muy impresionante ver cuántas librerías no de cuadernos y lápices, digamos, sino hay en la comuna del Bosque. ¿Cuántas librerías hay en Renca? ¿Y cuántas hay en Vitacura, Providencia, Ñuñoa, Las Condes? Cuando uno ve esa diferencia, uno dice, chuta, tenemos un problema con también la distribución de cómo llega la cultura. Como que hemos claro, y uno podría decir, cultura... si no hay librería, si hubieran bibliotecas públicas en esos lugares, que hubieran buenas redes de bibliotecas, pero no sé si las hay, habría que investigar. Pero hay un problema también, bueno, de la enseñanza, de cómo leemos, etc. Pero bueno, el punto es que para mí es tremendamente importante que una persona que esté dedicada a la política tenga un universo más amplio que solo el fragor de la lucha política. Porque muchas veces yo me encuentro en el Congreso ensimismado, perdiendo de vista el por qué uno hace lo que hace. Una suerte de alienación. Una alienación total. Y entonces, a mí, ¿por qué me ayuda mucho la literatura? La poesía principalmente, pero ahora estoy leyendo mucha narrativa, el tratar de tener perspectiva. La poesía, la literatura, la filosofía, el teatro también te ayudan a tener ¿Qué perspectiva. escritor te ha dado, ha sido una revelación o te ha dado esa perspectiva, te ha ampliado ese horizonte últimamente? ¿Qué literatura te está interesando? Últimamente he entrado que no había tenido experiencias antes, con los japoneses. ¿Los narradores? Con los narradores, con Kawabata. con Ishiguro. Ishiguro. Con Ishiguro, que es más inglés, pero también tiene el toque japonés, que es más reflexivo, es más interior, te lleva a una reflexión más profunda. Leí varios libros de Murakami hace poquito, tanto ensayo como narrativa, y ahora estoy con una autora japonesa cuyo nombre no recuerdo pronunciar, pero de narrativa que está bien interesante también, y que te permiten respirar y salir del fragor de la lucha del Congreso. Un poco de budismo zen nos haría bien, o de taoísmo, ¿no? Nos haría muy bien estas introspecciones. Entonces, bueno, he estado leyendo eso, y para dar perspectiva también siempre hay que leer historia. Y yo antes del estallido, estaba tratando de escribir un libro que tenía mi idea era diálogos generacionales. O sea, es la tesis de que mi generación, que es la generación que emerge en el debate público el 2006, con las movilizaciones de los pingüinos del 2006, es una generación que tiene los puentes cortados con las generaciones anteriores. Ese es un tema fascinante, vamos a hablarlo a la vuelta de esta pausa. Gabriel Boric llegó finalmente al jardín, caminando lentamente como tiene que ser, y aquí estamos conversando cuando cae la noche. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Estamos aquí en el jardín con Gabriel Boric, conversando literatura, que es claramente su segunda pasión después de la política. Aquí tengo en mis manos un libro maravilloso de Rolando Cárdenas. Estaba leyendo algunos poemas. Hay uno que se llama justamente El viajero de las lluvias. Esto lo voy a leer al azar. Hermoso. Un aire maderero tiembla en la tierra húmeda. Ella aún tiene rastros de antiguos inviernos. Por las lluvias de junio deben andar cuatreros acechando el cómplice rostro de la luna. Es la noche. La noche y la tierra se parecen porque ambas están llenas de secretos y rumores. Oye, cada vez que lo releo hasta acá es mejor, Cárdenas, como el vino. Envejece bien. Es de los poetas que envejecen bien. Absolutamente. Y estamos justamente ya en la hora de la noche, y la noche está llena de secretos y rumores. Hay que escuchar a los poetas. Oye, a propósito de eso, ¿me permite jugármela con por uno? Supuesto, por supuesto. Recordando su muerte,
su reciente partida. A mí me sorprendió mucho cuando leí hace poco, si no me equivoco, se llama No hay lugar. No hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. Como jugando con la cosa del derecho, ¿no es cierto? Del no hay lugar, de Sí, Armando Uribe, que es un libro de 1970, pero en donde la muerte acecha por todas partes. Desde luego. Un libro de 1970, o sea, imagínate. hace cuánto, casi 50 años. Sí. Y tiene un poema que dice así, dice: en todo me da la mano la muerte, me saluda en cada cosa que toco, me quiere la muerte y mucho la quiero, en cada cosa está toda la muerte está en la ira como el caracol en la concha, la muerte muestra sus cachos, yo baño caracoles fétidos, la muerte mientras tanto camina lentamente. ¡Wow! Qué conversación permanente con la muerte que tiene Armando Uribe. Fíjate que de alguna manera él miró la muerte de frente. Hay un moralista del siglo XVII, francés, Le Rochefoucauld, que él tiene que haber leído porque era muy culto, que decía: la muerte y el sol no se pueden mirar de frente. Pero él miró permanentemente la muerte de frente, Sin enceguecerse. y también la muerte propia. Rilke decía: dad a cada cual su propia muerte. ¿Cuál es? ¿Y tu relación con la muerte? Bueno, tú eres muy joven, pero... Es una pregunta tremendamente compleja y que yo creo que no nos alcanza el tiempo, pero yo no creo en que haya algo después de la muerte, pero me tranquiliza mucho saber que haya gente que lo cree. Me gusta imaginarlo, Ya, pero no puedo sino negarlo. Y la verdad es que la idea de la muerte, si en algo, porque uno siempre ve la muerte como negativo, por lo menos en la cultura chilena, en la actual, es como el término de lo material, pero a mí me da perspectiva. Es como el famoso refrán de este rey persa, si no me equivoco, que manda hacer el anillo con la frase, que es todo pasará. Todo pasará y por lo tanto nosotros vamos a volver a ser polvo, y eso significa que uno no tiene que darle tampoco gravedad a todo lo que está viviendo. A mí me ayuda a tener perspectiva la idea de la muerte. Y la muerte pone límites. Bueno, Churhan, que tú has leído, habla ahí de un tiempo nuestro, que es un tiempo donde pareciera que nada tiene límite, en la época del superhombre. Y también del narcisismo, un yo que se vanagloria a sí mismo y cree que ese yo no tiene límite. Pero la muerte de las cosas y por eso es que es pornográfico y se esconde. Y Byung-Chul Han además dice otra cosa que a mí me parece fantástica, que un poco a propósito de la muerte en vida. Dice algo así como, no lo voy a citar textual porque no lo tengo textual, pero es la idea de que durante mucho tiempo se nos ha enseñado a que frente a los problemas a deprimirnos, y la depresión es una suerte de muerte en vida, en vez de frente a los problemas revelarnos y por lo tanto cambiarlos. Y yo creo que en Chile el aspecto positivo, cuando tratemos de mirarlo desde una perspectiva positiva, el aspecto positivo es que Chile puede cambiar. De esto yo creo que estamos transitando por una cornisa. Pero de esta cornisa se pueden abrir grandes praderas también. No es un inexorable camino, un precipicio, como muchas veces algunos quisieran plantearlo o algunos temen genuinamente, sino que estamos en una cornisa que tiene estos dos caminos. Y yo creo que organizarse para resistir y cambiar es el positivo que nos puede llevar a las praderas. La democracia es puro riesgo, decía el filósofo chileno Jorge Milla. La vida es riesgo existencial, ¿no es cierto? Riesgo. Y el riesgo más grande de la democracia es justamente perderla. Uno de los riesgos es perderla, pero el otro riesgo es que te enfrentas a otro que piensa distinto, completamente distinto a ti, que te puede incluso desinstalar. ¿Cómo hacemos para llegar a más democracia? Que yo creo que es el sueño que está detrás de toda la movilización social, es más profundo, democracia en el sentido más amplio, más lato, una democracia en la que todos se sientan incluidos. ¿Cómo se puede llegar a ese nuevo pacto social que todos anhelamos cuando se ha deteriorado tanto la convivencia en los últimos meses, digamos, la relación, la intolerancia? ¿Cómo vamos a llegar a esa conversación y va a ser posible, hay muchos que la ponen en duda, esa conversación en forma civilizada y no tomados por la ira, como dice, ¿cómo se llama? Lo dijo en el CEP el profesor Enrique Barros, que ojalá tengamos una conversación civilizada y no tomados por la ira.
Yo creo que la democracia tiene dos sentidos, o muchos, pero me voy a referir a dos por lo menos. Uno es la justa redistribución del poder y la riqueza. Digamos. En el fondo, la justa redistribución de las condiciones, de la reproducción de las condiciones materiales de la vida. Y que eso hoy día en Chile, la democracia se ha visto solamente desde su aspecto político y poco desde su aspecto material. Y cuando los políticos de derecha te dicen, tú hoy día puedes decidir lo que quieres, no es cierto. La mayoría de los chilenos y chilenas no tienen las posibilidades de elegir. A propósito de las discusiones de vivienda, una vez escuché a una persona que estaba postulando a Casa Social y me dijo, no es cierto de que nosotros elegimos dónde vivimos. A nosotros, cuando postulamos una casa social, a una vivienda social, nos mandan. Sí, claro. Los pobres no tenemos el derecho de nos decidir. relegan hasta uno diría que es como un incilio dentro de la ciudad, ¿no es cierto? Exactamente. Pero por no llamarlo exilio. Exactamente. Entonces, la democracia tiene que ser capacidad de decidir para todos, en los diferentes ámbitos de la vida. No solamente una vez cada 4 años con el voto. Tiene que ser el decidir dónde vivir, el decidir cómo educarse, el decidir o el tener el derecho al acceso a una salud digna sin importar la plata. Y yo creo que en eso la democracia chilena es profundamente débil y elitaria. Y la democracia tiene ese sentido, que es el que yo creo que tenemos que reforzar a propósito de los cambios que vienen, pero también tiene el sentido de el poder ver en el otro no a un enemigo, sino a un adversario, pero no un enemigo. A un adversario, pero estar dispuesto a dejarse seducir, en el buen término de la palabra, por los argumentos. Y eso, y la polarización impide argumentar. La polarización... Cuando solamente se trata de confirmación de prejuicio que uno, valga la redundancia, ya tiene, impide argumentar y ahí dejas de pensar. Y si nos pasa eso, dejar de pensar de lo que hay síntomas, claramente, nos vamos a ver un grave problema y la democracia misma se va a ver amenazada. Entonces, para mí, yo quiero ser un ferviente defensor y un ferviente defensor de la tolerancia y un acérrimo, no solo crítico desde la tribuna, sino luchador contra la intolerancia. Y que veo que emerge desde diferentes lados. Gabriel, a mí me parece, yo soy más viejo que tú, que yo no había visto desde hace décadas a la derecha tan como humillada o derrotada políticamente. No la había visto así, ¿ya? La sensación que tengo yo no es una derecha esplendente, hasta el momento, afortunadamente, no ha aparecido todavía el monstruo que puede aparecer de fondo en pozo en cualquier momento, lo sabemos en la historia. Pero es una derecha más bien golpeada, con la sensación de humillación guardada. Y la pregunta es, la derecha hizo una constitución humillando a la mitad del país. Y muchos sienten que este proceso, si no se lleva bien, puede terminar siendo humillando a la otra mitad, digamos, en un nuevo ánimo refundacional. Y te lo digo porque la mayoría de las constituciones chilenas son hechas desde reformas de constituciones anteriores, ¿ya? Todas, salvo la constitución del 80, que es una refundación total. Entonces, muchos sienten que aquí habría un ánimo refundacional, la hoja en blanco, esta utopía de empezar desde cero, y que eso pasaría por poner de rodilla a la derecha, que está debilitada completamente y políticamente. Ese es como el temor que anda dando vuelta en el aire para muchos. Primero, para dejarlo puesto en el debate, yo discrepo contigo que solo la del 80, o sea, la de 1833 es una constitución totalmente diferente a la de Mariano Egaña. Pero la del 25 hace reforma de la 33, no es completamente nueva. La del 25... Hay elementos que son de la del 33. La del 25 nace a partir de una convención constitucional designada, designada. Sí. Que toma elementos, pero no es reforma, porque de hecho la nueva constitución después se plebiscita. No, pero en el sentido más profundo, o sea, en el sentido de que finalmente no hay, o sea, la historia nunca parte de cero. Es imposible partir completamente de cero. Estoy totalmente de acuerdo con eso. La historia no parte de cero y cuando hablamos de la hoja en blanco, en la nueva constitución no se trata de partir de cero. Hay no solo principios civilizatorios, por lo menos dentro del mundo occidental, que tenemos que mantener a toda costa. Estamos hablando, por ejemplo, de los derechos humanos, de la separación de los poderes del Estado, para evitar el totalitarismo, etcétera. Sino también ciertos consensos a los que yo creo que
hemos ido llegando como sociedad. ¿Y cuál es la gracia del proceso constitucional que vamos a enfrentar? ¿Y por qué los tan criticados 2/3? Los 2/3, para poder tomar acuerdos en el nuevo proceso constituyente desde una hoja en blanco, significa que estamos obligados a ponernos de acuerdo con también quien piensa diferente. Y eso te obliga no solamente al consenso transaccional, yo diría, no es eso, sino te obliga a la conversación, te obliga a la argumentación, al debate. Entonces, yo espero que, y lo que le digo a la gente de derecha que está con esta idea de que queremos cambiarlo todo y empezar de cero, es: nosotros, a diferencia de lo que hicieron ustedes con la Constitución del 80, queremos una Constitución, primero, que sea la primera Constitución escrita democráticamente en Chile, pero además en donde todos podamos sentirnos representados, que sea una casa que nos ampare a todos, y no solamente a un sector de la población, como es la Constitución que ustedes impusieron a sangre y fuego en los 80. Y eso requiere que ellos también se sientan parte de este proceso. Entonces, tú no puedes sencillamente negarlos. Y ahí, dentro de la izquierda, yo espero que se vaya generando también ese consenso. Tú hablaste del tema de las generaciones, de que faltó, lo que te entendí antes de ir a la pausa, como un eslabón o un diálogo, una conversación con la generación anterior. Y hay un tema muy bonito que también tiene que ver con que es la tensión entre tradición e innovación. El filósofo Ricoeur decía que la cultura, la civilización, se hace de esa tensión entre innovación y tradición. Nunca se parte desde cero completamente, y tampoco uno tiene que quedarse pegado completamente en la tradición, prisionero, porque si uno no puede avanzar. Pero es cómo se logra esa tensión, esa dialéctica, tradición e innovación, donde se ve la calidad de las culturas y de los avances civilizatorios. Porque de alguna manera, te lo digo por el tema de la transición, que hay una parte de la transición, no digo en ti, en una parte de la izquierda más joven ha sido como, no demonizada, pero se la ha presentado mucho en blanco y negro. O sea, en la transacción son 30 años de horror. Y para la gente que participó y que incluso sintió que aquello había sido una épica, salir de la dictadura, hacer la transición, se siente que es injusto ese juicio, que es un poquito como falta de gratitud por las cosas buenas que también vienen del pasado. Hay mucho que decir respecto a la pregunta que hace. Lo primero, yo hace poco vengo citando una frase que me decía mi gran profesor José Salaquet. Grande José Salaquet. Que él decía siempre: la tradición no consiste en la adoración de la ceniza, sino en la preservación del fuego. Que es una frase de Gustav Mahler, si no me equivoco. Sí, desde Mahler. Sí. Y yo creo que esa frase es muy lúcida. O sea, que necesitamos preservar para preservar el fuego tenemos que tener dinámica, tenemos que estar cambiando, tenemos que estar en movimiento. Y cuando hay gente que pareciera querer mantener el statu quo a toda costa, finalmente se queda la ceniza. Está apagando la llama. Y hay otros que toman la voluntad de quemarlo todo, porque aquí lo hemos visto, la piromanía se ha hecho casi un símbolo. Pero es fuerte la frase en este contexto. Es fuerte, y no creo que se malinterprete. No, sí sé, por eso te lo digo. La iglesia de Aysén, ¿qué te pareció esa quema de Ancud? Pero eso yo no me queda claro, no tengo los datos, pero no me queda claro que haya sido en el contexto de protesta. Algunos dicen que un lobo solitario, a partir de un llamado, de nuevo, de los anarquistas, que dicen: la iglesia que ilumina es la que arde. Y en las redes sociales generó, imaginemos que no haya sido parte, pero generó apoyo en grupos movilizados. O sea, eso lo conversaba con una amiga mía, poeta, que vive en que estaban todos muy golpeados por este asunto. No, yo no considero que ese tipo de acciones contribuyan en nada al cambio a la sociedad que yo por lo menos me estoy imaginando, que es una sociedad de solidaridad, de respeto, de colaboración, y no de enfrentamiento permanente. No tiene sentido. Entonces, lo de las generaciones pasadas. Sí. Yo tengo una visión muy crítica de la transición. Pero justamente lo que he tratado de hacer es también tener un diálogo con la generación de la que fue parte de eso, para poder entender también qué estaban pensando y no solamente juzgarlo desde mis opiniones personales de hoy. Y ahí, ¿qué es lo importante de esta reflexión, más allá de lo coyuntural? Es que la historia, el conocimiento de la historia te da perspectiva. Lo conversábamos un poquito antes de entrar. Si no conocemos las formas, si no conocemos el porqué de las cosas que tenemos hoy, es muy difícil o ingenuo querer sencillamente reemplazarlas.
Tenemos que tener un equilibrio entre continuidad y cambio. Yo no creo en las promesas de mundos escatológicos que se construyen pasado mañana, digamos. Pero dime, en la izquierda hay algo religioso, digamos. Siempre nosotros en la Siempre izquierda hemos tenido... Hay un cierto mesianismo de un futuro que será mejor el de ahora. O sea, incluso ha dicho que Marx en su inconsciente judío tenía este componente que es muy fuerte. Hay algo súper escatológico en general en la izquierda. Por eso yo me siento tan representado me encuentro mucho... Me siento representado por Camus, digamos, porque él tenía una visión mucho más escéptica respecto a estas promesas escatológicas de mundos mejores que además iban a llegar casi de la noche a la mañana cuando llegue el que lo promete al poder. Esa cuestión... Claro, y privilegia al ser humano, a la mujer, a su madre que está caminando por la calle, a la abstracción de ese futuro que va a llegar en algún momento. Y eso a mí por lo menos me hace mucho sentido. Yo creo que nosotros no podemos andar prometiendo paraísos en la tierra, pero creo que la tierra puede ser mucho más justa de lo que es. Y creo que esos cambios también requieren gradualidad. La pregunta más bien es por la dirección. Y hay una pregunta importante. Me parece que hace harto tiempo que en Chile no discutíamos respecto de la dirección hacia dónde íbamos, sino que había sido impuesta y se daba por obvia. Y hoy día tenemos una oportunidad de discutir la dirección. Yo estoy dispuesto a discutir cuál es la gradualidad. Pero me interesa que también discutamos la dirección de hacia dónde vamos. Volvamos al tema del Estado. Estoy obsesionado con el tema del Estado porque en el aire siento que hay un componente anarquista, a lo mejor no es una paranoia, pero me han llegado documentos, no sé si has leído textos que han aparecido en páginas anarquistas. Un documento muy potente que tengo acá y que te recomiendo que lo leas, es una carta escrita por un anarquista que seguramente cambia su identidad, pero él afirma lo siguiente, dice: a 1 mes y 6 días de iniciada la insurrección, la anarquía continúa viva en la región chilena. Es un acontecimiento sin precedente en China y en América Latina. Ha sido el kairós de la anarquía, el momento emancipador que acontece en el tiempo y el lugar pertinente, la audaz encarnación de una pronunciada negación del Estado y de toda autoridad. Está bien escrito. Sí. Un texto. Cita Hölderlin, cita Whitman. Y va citando además una lista que es escalofriante de ataques que se han hecho a comisaría, incendios de iglesias, bueno, y sigue un documento armado, se nota que hay una inteligencia atrás, esto no es un texto chala rápida, me impresiona eso. Y te pregunto por el tema, la parte final, la negación, yo sé que tú no estás en eso, pero el tema de la autoridad, que es un tema que a veces ha sido difícil para un cierto pensamiento de izquierda por la experiencia del autoritarismo, y hay muchos dicen que se ha desplomado completamente la autoridad, y el peligro de que desaparezca completamente la autoridad. Y la tentación de que esa autoridad, la autoridad del profesor, la autoridad del padre, no solamente la autoridad. Entonces, la autoridad y el autoritarismo, ¿cómo se juega cómo se mueve uno ahí? Yo creo que tenemos que entender la autoridad también como formas de organización. Como formas de organización en el sentido de que la autoridad, cuando es democrática, cuando es justa, previene y va en beneficio de los más desfavorecidos de la sociedad. Lo que pasa es que en Chile hemos visto una autoridad que durante mucho tiempo ha sido complaciente con quienes más tienen, que el ejemplo más brutal es las clases de ética, digamos, para los dueños de la farmacia, frente al joven que muere en San Miguel quemado por estar vendiendo discos piratas en la cárcel misma. Entonces, cuando tú ves que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres, te genera este ánimo de rebelarte contra todo tipo de autoridad. El punto es que la autoridad también puede ser entendida de otra manera, como una forma de organizarse justamente para la justicia. Y por lo tanto yo creo que esa es la autoridad que tenemos que defender. Y ese es el tipo de Estado que tenemos que defender. Y eso requiere reformas profundas, graduales, al Estado y a la forma de organización que teníamos antes. Y esa es una cuestión que no es obvia, no es fácil y que requiere mucha conversación, requiere mucho pensar, requiere mucho diálogo, requiere mucha tolerancia. ¿Dónde está el pensamiento hoy día en la política? En la clase política. Pareciera hace mucho tiempo ausente. Conversaciones de pensamiento. Tú estás más adentro, no quiero hacer caricatura, pero pareciera que espacios de pensamiento, de reflexión, de análisis filosófico, de estudio se ve poco. Hay espacio, tiempo para eso. Yo diría que efectivamente hay poco, hay mucha contingencia, hay mucha pérdida de sentido
y es totalmente representativo. El desprestigio de la política tiene mucho que ver también con la formación de quienes estamos en política. Y cuando tú ves el carácter y la profundidad de los argumentos que se esgrimen para defender ciertas supuestas ideas, uno dice, chuta, si esta gente nos gobierna. Entonces, yo creo que es importante generar espacios como este. Espacios de como han sido los cabildos, como han sido Sí. como han sido Sí. los cabildos, que no es algo que suceda solamente en sectores acomodados, sino que están sucediendo. A mí me ha tocado verlo en diferentes barrios de todo Chile, de gente preguntándose en comunidad por el futuro. Y yo creo que en la política hace rato estábamos en un enfrentamiento ensimismado sin mayor capacidad de reflexión. A la política le hace falta pensar más. A quienes estamos en política institucional nos hace falta darnos tiempo para leer, para pensar, para abrir el mundo y no verlo solamente en los términos materiales del enfrentamiento cotidiano. Yo creo que falta mucha perspectiva en la política. Y creo que, mira, hay una cosa que también yo le he dado harta vuelta. En los años 20 y después de nuevo en los 70 hubo una vinculación muy grande entre la intelectualidad y la política, entre los jóvenes y la política. Yo diría que ese triunvirato era muy potente: intelectualidad, arte, La década del 30. jóvenes y política. La década, claro, 20, fines de los 20, cuando parte de la revista Claridad, digamos, Sí, sí, sí. hasta a los 30, después de nuevo en los 60, 70. Yo creo que es algo que tenemos que lograr de nuevo, volver a vincular el arte con la política, que no sean espacios totalmente separados que no dialogan entre sí, porque el arte enriquece mucho. El arte no solamente como el arte de teatro boutique, Sí. sino No las bellas artes solamente. es la apertura de la conciencia, es la apertura de la Sí. conciencia, y hoy día en la política hay muy poco de eso. Bueno, una de las dimensiones, o sea, una de las disciplinas o oficios o artes que más amplía la conciencia, volvemos de nuevo, es la poesía. Y yo siento que en Chile tenemos un patrimonio impresionante. Yo siempre he dicho que la poesía es el otro pensar de Chile. Hay un pensar ahí. Aquí la filosofía se ha dado menos. Hay filósofos interesantísimos, pero no hay una gran tradición filosófica Sí. arraigada, Sí. como la hay en Argentina, que sé yo, pero habiendo filósofos maravillosos como Giannini, hay varios, ¿no? Sí. Con el mismo Milla. Hablamos de Milla, etcétera. Bueno, pero la poesía es nuestro otro pensar. Y ahí yo creo que hay una fuente impresionante, donde nuestros poetas son los que han llegado más lejos en esta expansión de la conciencia, en la comprensión del mundo, incluso de la historia. Carla Córdoba también en filosofía. Sí, Carla Córdoba también es Sí. una extraordinaria pensadora, si no cabe duda. Sí, para mí tenemos el patrimonio poético que tenemos en Chile, un patrimonio inmaterial al que paradójicamente también se conoce. Yo tengo la sensación de que se conoce poco. Se habla de los poetas, pero no se los ha leído. Se habla de los poetas y no se los ha leído, y a mí, no sé si alguna vez lo comentamos, pero está este verso de Clemente Riemann de Ay Lucila, ¿por qué te engabrilaron? Sí, claro. Claro, la convertimos en una estatua. Que la convertimos en una estatua y la quitamos. O sea, nadie lee Lagar o Tala, sino que... Desolación. Pero la dictadura además nos entregó como esta suerte de Gabriela Mistral, como de solamente de rondas de niños, digamos. Y cuando uno lee el poema con el que parte, si no me equivoco, Lagar, que La se llama otra. La Otra. La otra. Ese poema es clave. Para entender que Gabriela Mistral son muchas voces. Ella está poblada por miles de voces. Es impresionante. La otredad en Gabriela Mistral. Ese poema es desgarrador. Matadla. Sí. Yo también la maté. Yo la maté. Vosotros también matadla. Vosotros también Y de matadla. matar a esa Gabriela Mistral, que era la imagen hecha de Gabriela Mistral. Bueno, y así, con todos los poetas pasa lo mismo. bueno, Con Huidobro, con Neruda, con Parra, o sea, de Roca, etcétera, etcétera. Barquiero, pues. Y yo creo que tenemos que... Bueno, comentábamos antes de volver a los poetas previo a la vanguardia, que está muy interesante, y ahí quiero aprovechar, lo comentamos antes, pero tengo el cantautor chileno Nano Stern está preparando un libro de sonetos con la ayuda de... o no sé si con la ayuda, pero conversando mucho con Oscar Ján, un tremendo poeta que también en Chile ha salido muy poco, pese a que es premio nacional hace poquito. Pero ahí hay nostalgia a la forma, Gabriel, y nostalgia a las formas. Por eso, ¿las formas son importantes también en política? Las formas son importantes en política, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y tenemos que... La forma de discusión tenemos que cuidarla. La idea es poder discutir con el otro. Tenemos que cuidarla, de todas maneras. ¿Y cómo se cuida eso?
¿Cuáles son las acciones más importantes que se debieran hacer en los próximos meses que vienen? A ver. Sabemos que viene marzo, hay una especie de miedo trabajado a lo mejor desde la derecha, todo lo que tú quieras, es verdad. Pero en la mayoría de la población chilena hay incertidumbre. Mira, no es solamente la élite que esté acorralada en el barrio alto esperando el asalto de las pandillas populares. Hay un miedo, hay incertidumbre, hay gente que se hace preguntas. ¿Cómo avanzar hacia eso que tú señalabas? Pero con gestos potentes, no retóricos nomás. A ver, primero en términos abstractos yo quiero defender que la manera de cuidar las formas es dudando, siendo capaz de dudar de uno mismo. Eso en términos Eso es fundamental, a la duda. Eso en términos abstractos. En términos concretos materiales, el Congreso y el gobierno tenemos que tener una agenda social que vaya hacia la causa de los problemas que afectan cotidianamente a la mayoría de la gente en Chile. Lo que pasó en el Hospital Barros Luco hace poquito, en donde habían médicos operando con linterna, lo que pasa con las listas de espera, los precios de los medicamentos, etcétera, son cuestiones que se pueden resolver. En pensiones, tenemos que llegar a un acuerdo en pensiones que implique subirle las pensiones a los adultos mayores en Chile. No puede ser que por una discusión de intransigencias mutuas no logremos generar una solución inmediata para la gente que lo está pasando mal porque vive en condiciones de miseria después de haber trabajado toda una vida. Entonces, en concreto, dudar. O sea, perdón, eso era en abstracto. Pero en concreto, reformas sociales potentes que le mejoren y le cambien materialmente, identificablemente la vida a la mayoría de las personas. En tercer lugar, orden público no puede estar separado del respeto a los derechos humanos. Eso está clarísimo. Y eso no está tan claro para todos. Desgraciadamente, yo creo que eso ha sido parte del problema que ha habido en Chile, que ha acrecentado también la rabia. Y en tercer lugar... Pero hay algunos que dicen que, estando de acuerdo en esa base, a veces se ha usado el discurso de los derechos humanos para dejar más demunida a la policía frente a cosas como las que ocurrieron en Antofagasta ayer. O sea, no sé si tuviste las imágenes. No, un tipo que te tira una bomba molotov adentro. Eso es absolutamente inaceptable y tiene que ser... ¿Y qué hace el policía ahí? Podría disparar, pero no puede disparar. O sea, hay que colocarse también en el lado de esa policía que también es pueblo. O sea, también la policía es víctima de toda esta cuestión. Pero... No digo los generales carabineros, estoy hablando del policía que está todos los días ahí en la calle, expuesto, que también ha sido atacado, que también ha sido incendiado, que también... Yo creo no el que ha violado los derechos humanos. Yo creo que en Chile, bueno, nosotros acabamos de proponer como Frente Amplio, de hecho, una reforma a las policías en Chile, porque si la policía no tiene legitimidad, se pierde, hablando de lo que hablábamos antes de la autoridad, el legítimo uso de la fuerza que está entregado al Estado. Y si eso se pierde, en el fondo se te desarma el Estado de Derecho. Entonces, tenemos que volver a prestigiar a que las policías vuelvan a ser reconocidas como portadoras de ese derecho, que es el derecho al uso legítimo de la fuerza, porque hoy día lo han ido perdiendo progresivamente producto de las violaciones a los derechos humanos que hacen. Perdona que me extienda en esto, pero el tema de las heridas oculares producto de disparos de balines, perdigones o bombas lacrimógenas es una cuestión inédita a nivel mundial. A nivel mundial. Entonces, yo no creo que se pueda comparar y poner en un mismo balance, en una misma balanza, la violencia de la manifestación callejera con quienes hacen uso del legítimo uso de la fuerza que les entrega el Estado y por lo tanto toda la sociedad. Me parece que son dos características diferentes. Tienen diferente tipo de... uno tiene que poder valorarlas de manera diferente. Uno tiene que ser tratado mediante la justicia y... rechazado. Por supuesto que lo que pasó en Antofagasta es absolutamente rechazable, deplorable. Yo no quiero entrar en ningún tipo de vacilación al respecto. No es lo mismo eso que la violación a los derechos humanos por parte del Estado. Entonces, tenemos que parar con eso. Y en tercer lugar, como medidas concretas... Eso, faltaba el tercer lugar, el proceso constituyente como un espacio de encuentro y no principalmente de confrontación. Que se confronten las ideas, pero para confrontar ideas se requiere escuchar al que piensa diferente. Bueno, la conversación es todo un arte. Humberto Giannini, filósofo chileno, en su libro Arqueología de la Cotidiana, tiene un capítulo entero, vale la pena visitarlo, sobre la conversación, como una de las actividades fundamentales del habitar humano, del ser humano. Y dice que la conversación es una de las formas superiores de la hospitalidad humana. O sea, yo al conversar te recibo en mi casa. ¿Cómo te he recibido yo en el jardín? Tú me has recibido a mí a tu vez, a pesar de tu ser aquí el invitado.
La conversación, nos falta trabajar la conversación. Yo Sí. creo que es un país con una deuda de conversación muy grande. Estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo y yo espero que ese sea el camino hacia el que vayamos, el de la conversación y no el de la confrontación. Gabriel, ha sido un gusto tenerte aquí en el jardín. Ha sido un gusto hablar de poesía, de política. Y estás invitado cuando quieras. Está abierto el jardín para que sigamos conversando. Un gustazo, ojalá que los jardines se multipliquen en estos tiempos en Chile. Jardines y Que el conversación. desierto no avance. Que el desierto no avance. Que el desierto florezca. Que el desierto florezca, exactamente. Un gustazo.